¿Qué tal amigos? Buen día. Espero que todos se encuentren bien. Continuamos con nuestro video número 49 de esta serie de videotutoriales de Java desde cero. En este video vamos a aprender cómo validar un número telefónico utilizando expresiones regulares. Ya lo habíamos hecho en videos anteriores, pero no habíamos utilizado ni grupos ni otras opciones que tenemos para reducir el tamaño de nuestra expresión regular. Lo habíamos hecho, pero con una expresión regular bastante extensa. Hoy vamos a aprender cómo lo podemos hacer involucrando grupos, teniendo rangos, etcétera. Vamos de lleno a ver cómo podemos validar el número telefónico. Vamos a cerrar esa clase. Yo ya me he creado un proyecto al cual le puse video tutorial número 49 y contiene una clase, una Java main class que se llama string matches. Ahorita por el momento pues vamos a hacerlo únicamente con una clase. Ya en videos anteriores hemos trabajado dos clases. Y conforme vayamos avanzando en esta serie pues vamos a aumentar el número de clases. Vamos a declarar un método más que se llame método 2, va a ser público, no va a regresar nada y le vamos a llamar método 2. Entonces abrimos y cerramos llaves. No va a llevar ningún parámetro. Vamos a pensar que un cliente nos solicita un sistema, el cual va a validar la clave LADA de un estado o un municipio. Entonces, las claves LADA que vamos a manejar va a ser la de Tampico, que va a ser 833. Después la de Tepic, que va a ser 311. La de Tizayuca, que va a ser 779. Y finalmente la de Toluca, que va a ser 722. Entonces, ya tenemos nuestras claves LADA. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a crearnos un objeto de tipo string. Recuerden que el usuario nos va a ingresar el número, yo voy a decir aquí teléfono, entonces va a ser igual a new, string, abrimos y cerramos llaves, y el número telefónico que nos va a proporcionar el usuario va a ser el siguiente. 833 espacio 123 45 67. Entonces este es el número que el usuario nos va a ingresar, ya sea a través de una aplicación móvil, un formulario HTML, desde consola, desde, se me ocurre que una ventana, etcétera. Puede haber muchas maneras en las que este usuario nos va a ingresar este número telefónico. Entonces, vamos a crear nuestra expresión para ver cómo podemos validar este número telefónico. Si recuerdan en videos anteriores, lo que habíamos hecho es lo siguiente. Entonces, hacer D para cada dígito, nuevamente D, nuevamente D, y así lo hicimos con todos los dígitos. Entonces, eso generaba que pues nuestra expresión regular se extendiera demasiado. Ahora vamos a hacerlo diferente, vamos a ver cómo lo podemos validar utilizando tanto los grupos como los cuantificadores de repetición. Bueno, pues vamos a ver cómo lo podemos validar. Ahorita ya tenemos el número que nos va a proporcionar el usuario. Entonces vamos a construir nuestra expresión regular. Para ello recuerden que el método matches nos va a regresar un valor booleano, true, si en este caso el número telefónico cumple la regla que tiene la expresión regular. En caso de que no se cumpla nos va a devolver false. Pues vamos a ponerle. Entonces vamos a decir que teléfono, recuerden que teléfono es un objeto de tipo string, entonces me va a permitir invocar a cualquiera de los métodos de la clase string, que en este caso va a ser matches. Y aquí adentro vamos a poner nuestra expresión regular. Nuestra expresión regular va a quedar de la siguiente manera.
Entonces, como habíamos mencionado hace un momento, vamos a abrir un grupo porque el usuario únicamente quiere ciertos números telefónicos, es decir, los números que vengan ya sea de Tampico, de Tepic y Tizayuca, porque él desea realizar otro proceso con los números telefónicos que el usuario proporciona de esas zonas. Bueno, entonces para ello vamos a hacer un grupo. Y dentro del grupo le vamos a decir que la LADA debe de ser ya sea 833 o 311 o 779. Aquí me pasé con el número 3. Ahora sí, el número telefónico que proporciona el usuario debe tener la LADA 833 o 311 o 779. Entonces, si no cumple la LADA con una de estas tres, nos va a devolver false. ¿Cuál es lo siguiente? Bueno, dice que ya después de evaluar la LADA, tiene que haber un espacio. Para ello, lo que vamos a crear es un rango. Puede haber ya sea un espacio o un guión medio. Puede ser que el usuario nos ingrese el número telefónico con un espacio o bien que lo ingrese con un guión medio. Entonces, es necesario especificar que se espera que el número telefónico tenga ya sea el espacio o el guión medio. Bueno, vamos a quitar el guión medio y vamos a dejarlo como estaba. Ahora vamos a decir que van a ser dígitos, pero si yo lo dejo así, únicamente me va a evaluar que después, ya sea del espacio o el guión medio, haya solo un dígito. Entonces, para ello, me tengo que apoyar de los cuantificadores de repetición. Y voy a indicar que quiero que cuente 3 dígitos. Entonces, debe de haber 3 dígitos. Entonces, va a ser el conteo de 1, 2 y 3 dígitos. Entonces, hasta aquí el teléfono está cumpliendo con las reglas de nuestra expresión regular. Después, ¿qué sucede? Bueno, viene un espacio más que vendría siendo este. Vamos a representarlo nuevamente con un rango, diciendo que puede haber ya sea un espacio o puede haber un guión medio. Entonces, ya que tenemos esto, nuevamente vamos a decir que tiene que haber un dígito. Recuerden que si dejamos únicamente la D sola, va a evaluar que el teléfono solo tenga un dígito. Entonces, por ello tengo que usar el cuantificador de repetición e indicar que van a ser 2 dígitos. Entonces, listo. Ya tenemos aquí mencionado que tiene que haber 2 dígitos que vendrían siendo estos que están aquí. Posteriormente, voy a especificar un rango más, que va a ser este espacio. Y le voy a decir que puede haber ya sea un espacio o un guión medio. Y finalmente, voy a mencionar que debe de haber 2 dígitos. Para ello, tengo que mencionarlo así. Si dejamos la de solita, solo va a ser 1, pero así ya indicamos que tiene que haber 2 dígitos. Entonces, hasta el momento, nuestra expresión se cumple. Vamos a ver el resultado. Vamos a imprimir. Para ello, vamos a hacer un system.out.println. Resultado, método 2. Okay. Entonces, vamos a concatenarle la variable res. Antes de correr, vamos a hacer la invocación de este método. Entonces, para ello, yo me voy a crear un objeto, string matches igual a sm, va a ser igual a new, string matches. Abrimos y cerramos paréntesis y
realizamos la invocación del método 2. Aquí está. Listo, ya tenemos todo, entonces vamos a correr nuestra clase. Ya tenemos el resultado en consola y vemos que el método matches nos ha regresado true, es decir, que este número telefónico que nos ha proporcionado el usuario sí cumple con las reglas de nuestra expresión regular. Bueno, hasta el momento vamos bien. Pero ahora, ¿qué sucede si el usuario, en lugar de que proporcione una de estas tres ladas que estamos especificando aquí, proporciona una lada diferente? Vamos a crear un método más para que ustedes vean el resultado. Entonces, lo que voy a hacer es copiar voy a ponerle método 3. Y ahora lo vamos a copiar. Lo único que tenemos que hacer aquí es copiar y acá abajo vamos a pegar. Entonces, aquí vamos a poner método 3. Vamos a cambiar la lada 871. Entonces, nuevamente corremos, pero aquí vamos a cambiarle el texto para que se vea más claro. Y ahora tenemos un resultado de false, como aquí lo podemos apreciar. Y eso es porque ya no cumple la lada con el grupo que tenemos aquí especificado. Es decir, 871 no es igual a ninguno de los tres grupos que habíamos especificado. Entonces, como no coincide, nos regresa false. Ahora vamos a ver que esta expresión regular también la podemos representar de otra manera. Esa es una de las ventajas de la expresión regular, que ustedes pueden ajustar de diferentes formas sus expresiones regulares. Para ello, vamos a crear un método más, al cual le vamos a llamar método 4. Voy a copiar y pegar. Aquí le voy a poner 4. 4. Entonces, vamos a copiar este método. Le vamos a cambiar el nombre. Va a ser 4. Nos está arrojando todavía un error de compilación. Está mal escrita la invocación del método 4. Listo, ya quedó. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que en lugar de la letra D, digamos que se espera un rango de entre 0 y 9. Entonces, vamos a hacer lo mismo aquí y aquí. Vamos a cambiar el texto, vamos a ponerle 4 y vamos a correr. El método matches nos ha regresado false y eso es porque se nos pasó a quitar las diagonales. Entonces, si lo dejamos así, pues nos va a devolver siempre false. Lo que vamos a hacer es quitar las diagonales y nuevamente vamos a correr. Entonces, vamos a quitar esta y esta. En este caso, las utilizamos únicamente cuando vamos a utilizar la letra D minúscula, que vamos a especificar un dígito. Entonces, como estamos especificando un rango con corchetes, no es necesario utilizar diagonales. No se confundan con estas diagonales, que estas sí las vamos a requerir para especificar que debe haber un espacio. Entonces, nuevamente vamos a correr para ver el resultado. El método matches nos retorna true, como lo tenemos aquí en consola, que vendría siendo esta variable. Y esta es otra forma en la que podemos nosotros validar números telefónicos. Entonces, vamos a ver un caso más. ¿Qué sucede si ahora el usuario no nos ingresa ningún espacio? Puede que ingrese un espacio, puede que ingrese un guión medio o puede que no ingrese nada al capturar el número telefónico. Vamos a ver en estos casos qué podemos hacer, cómo podemos solucionarlo. Bueno, entonces para ello me voy a invocar nuevamente un método más que se llame método 5. Y me voy a copiar este método 2, nada más le voy a cambiar el nombre, lo voy a pegar aquí abajo. Y voy a decir que este método sería método 5. Entonces, ahora voy a quitar los espacios.
Vamos a pensar que también el usuario puede que ingrese el número telefónico de esta manera. Entonces, ¿cómo lo podemos solucionar? Bueno, es muy fácil. Lo único que tenemos que hacer es indicar con el signo de interrogación, que lo hemos visto en los videos anteriores, que puede existir o no un espacio o un guión medio o no. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a agregar este signo de interrogación aquí y aquí. Entonces, nuevamente vamos a correr para que vean el resultado. Aquí vamos a poner método 5. 5. Ya tenemos el resultado en consola, nos regresa true el método matches, es decir que este número sí cumple con nuestra expresión regular. Entonces, por eso es un número válido. ¿Y cómo solucionamos los espacios? Utilizando este operador de cuantificación, que significa que puede haber un espacio o no, un guión medio o no. Entonces, este es uno de los beneficios de utilizar este operador de cuantificación. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos reducir esta expresión regular. Porque hay manera utilizando los grupos. Entonces, para ello, vamos a crear un método más, al cual le vamos a poner método 6. Vamos a proceder primero a la invocación. Vamos a poner método 6. Vamos a copiar este método. Lo pegamos aquí abajo. Le vamos a cambiar el nombre. Va a ser método 6. Entonces, aquí vamos a cambiar el texto. Y ahora vamos a hacer un pequeño cambio en nuestra expresión regular. Ahora vamos a utilizar los grupos. Si ustedes observan, esta expresión y esta expresión se repiten. Entonces vamos a agruparlo para que ustedes vean lo que sucede. Entonces ahora vamos a abrir y cerrar un paréntesis y vamos a decir que se repite 2 veces. Entonces, aquí tenemos también un espacio y un guión medio, pero estamos diciendo que incluso si están hasta el final, pueden existir o no existir. Entonces, no hay ningún problema. Vamos a correr. El método matches debería de retornar true. Vamos a ver si esto se cumple. Efectivamente, nos imprime un valor booleano de true, es decir, que este número telefónico sí cumple con la regla de nuestra expresión regular. Entonces, aquí hemos visto cómo podemos reducir nuestra expresión regular utilizando grupos. Entonces, esta es una de las ventajas que tenemos al involucrar y conocer bien cada una de las expresiones regulares que existen. Y pues con ella podemos hacer validaciones bastante complejas. Hasta aquí dejamos este video. Muchas gracias por habernos acompañado. Que Dios los bendiga.